Hola, doctor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Paula? Hoy, ¿qué te parece si hablamos de Oscar Wilde y de esta obra de él, ¿no? El El retrato de Dorian Gray, ¿sí? Bien, Escrita en 1890, ¿sí? sí. Ojo, en plena era victoriana. Pero, ¿qué te parece si primero nos presentamos? Yo ¿Cómo soy no? Hugo Maritán, médico psiquiatra, y vamos a hablar hoy con la profesora en letras, Paula. Paula, Paula Basso, profe en letras, profe de lengua y literatura. Y bueno, esta obra magnífica del siglo XIX, de la época victoriana, nos trae aparejado el tema que también, bueno, el doctor maneja. eh, y yo estuve analizando mucho la figura, ¿no? De este personaje tan emblemático que se lo conoce como, bueno, el monstruo Dorian. Es uno de los monstruos de la literatura gótica más sobresalientes, junto con Drácula, Doctor Jekyll y Hyde. Pero en el caso de Dorian Gray hay una marcada influencia de los rasgos de psicopatía, doctor. sí, sí, pero es muy interesante. Primero tengo que decir que vamos a charlar sobre un personaje de ficción, Sí, ¿sí? por supuesto. Por eso no podemos encontrarle la claridad, la precisión de un personaje real, ¿no? Exacto. Ahí estamos, digamos, más metido en la mente, ¿no? Del escritor, de Oscar Wilde, que pinta a este personaje, ¿no? Sí, Muy interesante porque habla de el arte, dice Oscar Wilde, es un espejo de la vida, de hecho, ¿no? Oscar Wilde. exactamente. Bueno, contanos un poquito, a ver, de este muchacho. Bueno, de Oscar Wilde, un autor, un escritor que a ver, se caracterizaba por ser una persona extravagante, por ser una persona con mucha facilidad en las palabras, era un emblema del esteticismo de la época y también sobresalía por su justamente audacia y por su extravagancia, no solamente en su personalidad, sino también en su aspecto físico. Él se vestía con colores, tenía mucho ingenio, entonces era el centro de atención de las reuniones londinenses. Por eso llamaba tanto la atención. Y en primera medida, sus obras, porque él fue poeta, dramaturgo, cuentista, o sea, narrador, escritor, pero solo escribió una novela que es la que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es la del retrato. Y no tuvo Es muy, demasiado éxito, sí. en el teatro sí, ¿eh? Era muy exitoso en eso, ¿no? Eh, Fíjate que vos estás hablando, ¿no? De algunas características que nosotros así audazmente Sí, podemos emparentar en un principio la persona en sí de Oscar Wilde, como acabas de decir, con un narcisista, ¿sí? Sí, una persona que intenta atraer la mirada sobre él, ¿sí? Como claro, dijiste, con la forma de vestirse, la forma de comportarse y la maravillosa acidez de sus comentarios, ¿no? ¿Qué manual esta obra, ¿no es cierto? Yo la sugiero fervientemente, qué manual de ironías, ¿no? Y actos mordaces, ¿no? Y gran cinismo, como se decía en aquel entonces, ¿no? De esta obra, ¿no? Es un manual y es un disfrute permanente del humor inglés, seco, ¿no? Pero muy tajante y muy hacia la crítica, ¿no? exacto. Bueno, hay que acordarse también de que estamos, todavía la emperatriz Victoria no había muerto, No, ella muere en 1901. ¿Y por después qué de Oscar decimos, Wilde. Mm, y después de Pascual Vargas, por qué decimos esto? Porque ella trató de teñir todo su reino, ¿no? Con el matiz de cuidado con la sexualidad. Sexualidad es una cosa medio animalesca y sobre todo ni hablemos de los excesos de la expresión sexual. Uno de ellos, por supuesto, totalmente prohibido, era la homosexualidad, ¿no?
Exactamente. Claro, de hecho, en la obra hay un tratamiento justamente de eh, una crítica ácida hacia la sociedad victoriana en esto de la hipocresía, en cuanto, porque era muy hipócrita, ¿no? Como toda sociedad de esa época, tenías ciertos sectores de la sociedad que, bueno, las cosas pasaban igual, pero Oscar Wilde trata de denunciar de alguna manera toda esa hipocresía, ¿no es cierto? Sí, tal cual, tal cual. Y por supuesto que este matiz homosexual era un definido homosexual. De hecho, a él le van a hacer un juicio justamente por homosexual, a la persona de Oscar Wilde, ¿no? Sí, 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 sí. Pero toda la obra está teñida, ¿no es cierto?, de un componente femenino muy marcado que es propio de los homosexuales, ¿sí? Hay diálogos que él, como escritor, coloca en boca de sus personajes masculinos que no tienen nada que ver con el diálogo masculino en sí, ¿eh? Ese Claro. que el encuentro social y todas esas cosas, los hombres no hablan en absoluto la temática y la manera de expresarse, ¿no?, que se figura en esta obra, el retrato, ¿sí? Sí, Pero es la marca, el sello, teñirlo de esta manera, ¿no? Homosexual, ¿no es cierto?, a sus personajes. exactamente. Empezando por, ya centrados en el retrato de Dorian, Basilio, ¿no? Por el pintor, quien lo pinta es el que está absolutamente enamorado de él, de Dorian. Sí. Y Sir Henry, ¿no? También el famoso cínico, ¿no? El que siempre está criticando y diciendo frases mordaces y juego de palabras, ¿sí? Henry, este, el que le dice, vos tenés que vivir la vida, ¿no? Vivir la vida de tu manera. El personaje estamos hablando, ¿sí? Sí, sí, Y sí. que no te importe nada, en realidad. Él es el que va dando el tono justamente anti-victoriano a la obra, ¿no es cierto? Disfrutar de todo, no te disculpes de nada, ¿no? Él que va marcando los rasgos fuertemente narcisistas, ¿no? Impulsándolo a un narcisismo. Y después, por supuesto, vamos a ver que también se emparenta con nuestro tema, ¿no? Claro, sí, sí, doctor. Sí, porque Lord Henry es una influencia muy, muy terrible en la vida de Dorian. Si bien, a ver, no lo va a condicionar, pero es alguien. Incluso el libro amarillo, ¿no? Que aparece después en el medio de la obra, en uno de los capítulos también, que le regala Lord Henry, lo marca a él, ¿no? Y distintos sucesos. Eh, pero sí se ve, como dice usted, la estética bien definida femenina en boca de los personajes masculinos. Es muy notorio eso. Exactamente. Bueno, y después este hecho del narcisista, ¿no? Insisto, ¿no? Esto no es una cuestión clínica, ¿eh? Estamos hablando de algo ficticio, ¿sí? De mírenme, mírenme, pase lo que pase, y yo voy a tratar de mantener mi imagen estética bello y siempre joven, ¿no? Como dice una canción, este, para siempre, porque así me quiero ver, así quiero que me vean y así de esa manera hago usufructo de la imagen. Y por supuesto, ¿no es cierto?, con esta imagen voy a vivir, ¿no es cierto?, de las mujeres, de los préstamos, del juego y jamás trabajar, ¿no? Porque parece que la palabra trabajar en esos tiempos era algo Un de otra pecado, clase, ¿no? claro. Claro, el tema de la eterna juventud, ¿no? Y de la no aceptación de la muerte y de la vejez. El terror a la vejez manifiesta uno de los personajes. Es brutal y espantoso, temor a lo inexorable, porque de hecho Henry le dice, vas a poder parar cualquier cosa menos lo que haga el tiempo en vos, ¿no? Menos la vejez, ¿no? Y eres muy cuidadoso y detallista, eso es re homosexual. Detallista sobre si aparece una rayita en los ojos o en la cara, ¿no? Y la pulcritud exagerada, ¿no?
y cierto desprecio de los sentimientos de las mujeres hacia él, ¿sí? Que gustaba que las mujeres se rindieran sexualmente a él, ¿no es cierto? Pero más que nada se rindieran ante la belleza y la juventud, ¿no es cierto?, de Dorian, ¿sí? Claro. Bueno, tal es la influencia que él, después de la conversación con Lord Henry, este, desde lo verbal, dice, vendería el alma al diablo por mi eterna juventud, ¿no? Y ahí traspasa, de alguna manera, alegóricamente, todo lo que le va a pasar a través del tiempo al cuadro, A lo Fausto de a los Goethe, ¿no? Fausto, exactamente, a los A Fausto. lo Fausto, vende su alma en función de estar siempre joven, ¿no? Y hermoso, porque eran las dos condiciones, ¿no? Claro, Joven y hermoso. la La belleza belleza, primera. la estética por sobre cualquier otra cosa. Y la Recordemos, estética sí. como es un valor supremo, ¿no? Claro, La recordemos estética. que era esteticista, ¿no? O sea, era una persona exponente de la belleza. Ah, la belleza era más importante que cualquier otra función que pudiera tener el arte. Y bueno, después al autor, a Oscar Wilde, la vida, ¿no es cierto?, lo hace morir muy joven también, ¿no? Con lo cual cumple como su personaje, el retrato, cumple con morir joven, ¿no? Después de que lo meten preso por homosexual y por pervertir a un pobrecito angelito, ¿no es cierto?, de la sociedad también feroz, homosexual y salvaje, que tenía un padre poderoso. Entonces le hacen un juicio y bueno, y lo meten en la cárcel a picar piedras, ¿sí? Sí, A Oscar Wilde, estamos hablando de la persona de Oscar Wilde, ¿no? Y sale de la cárcel, creo que estuvo 4 años o 5 años en la cárcel, y sale de la cárcel enfermo y para morir después, y no quiere estar más en Inglaterra, que es todo esto se da, ¿no es cierto?, en este ámbito de Inglaterra, y muere, ¿no es cierto?, él en París, ¿no?, en Francia, ¿no? exactamente. Y bueno, por eso decimos, como decía Borges, que decía Borges, toda literatura es autobiográfica, ¿no? Y vemos que en esta obra Oscar Wilde derrama mucho de sí mismo, muchísimo, repartido en todos los personajes, ¿no? No solo en Dorian. Y está bien, y ahí en el principio de la obra yo pienso que todos deben leer esta obra, el Sí, retrato, inclusive aquellos que aspiran a ser escritores, porque en el principio de todo, antes del primer capítulo, Oscar Wilde habla algunas cosas muy, muy importantes para cualquier escritor, ¿no?, que le guste. Por ejemplo, dice que el arte es algo completamente inútil. Si no es que hay que buscar una funcionalidad, un porqué, un sentido del arte, ¿sí? El arte es algo que muestra algo, que es algo absolutamente subjetivo y que no tiene nada de útil. Y después Borges lo va a repetir, ¿no? ¿No? Borges decía que él se ocupaba, ¿no?, de naderías, decía, ¿no? De cosas inútiles. Así que es muy interesante esto porque dice, no busquen nada importante acá, si quieren cosas importantes vayan a buscar a los filósofos, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Acá no, acá es divertimento, ¿sí? Y de alguna forma en su propia vida el autor, Oscar Wilde, se ha divertido mucho, ¿sí? Estuvo casado, tuvo hijos, ¿sí? Pero lo suyo pasaba por otro buen. Hay que tener mucho cuidado porque esta obra ha sido llevada al cine varias veces, ¿sí? sí, ¿Mm? Algunos anotan como 19 versiones. Ahora, por favor, es un desastre eso, ¿no? Porque se tergiversa el sentido de la obra en sí y se lo expone como un homosexual brutal a él y a toda su gente. Este, Y no es así, porque en aquel entonces, acá vamos, 1890, ¿sí? Y se cuidaban mucho de mostrarse como homosexuales porque era muy bien, muy castigado por la sociedad misma, ¿no? Y entonces hay muchas sutilezas que a nosotros ahora, Paula, que es profesora de literatura,
lo podemos captar con total claridad, pero en aquel entonces no era tan así, tan expuesto, ¿no? Tan explícito. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, las transposiciones al cine a veces también tienen esos grandes errores, ¿no? Que desdibujan la obra original. Sí, Eh, le sacan el dolor, ¿no? claro, claro. Y volviendo, bueno, al personaje, ¿no? A Dorian Gray y a su brutal narcisismo, tenemos un montón de características, Hugo, que podemos mencionar que son interesantes desde el narcisismo, pero bueno, desde la egolatría también, ¿no? Del psicópata. Porque hay actos después que comete Dorian en la obra y que, bueno, son absolutamente de psicópata forense. Sí, pero vamos otra vez al tema de que es una ficción, Sí, ¿sí? sí, El eso, producto de la abogado, imaginación de un autor, ¿sí, no? por Por eso no supuesto. encaja en el cuadro de una descripción psicopática en sí. Y a su vez, en algunos actos, sí, se comporta prácticamente como un psicópata, ¿no? Y recordar que nuestra batalla, en cuanto a nosotros, a nuestra escuela, es diferenciar con claridad al neurótico del psicópata, ¿sí? Totalmente, Acá totalmente. se da la particularidad de que Oscar Wilde, ¿no es cierto?, en su personaje lo pinta como un narcisista maravilloso, ¿no? Puro casi, casi puro. El narcisista es ególatra, sí o sí. El ego de él es brutal, ¿no? Y lo lleva a todas estas cosas. Después hay una frase, ¿no es cierto?, de Oscar Wilde que dice, el que nada en las profundidades lo hace a riesgo de sí mismo, ¿no? Claro, Es decir, si vos salís de la superficie desde el cuento cultural, bueno, ojo, estás solo, ¿eh? Acá nadie te va a acompañar. Me claro. hace acordar la película de espías, ¿no? Que las agencias espías le decían al espía, usted va a Rusia ahora, pero ahí está usted solo, ¿eh? No puede decir soy de la CIA. Le peguen, soy de la CIA. No puede decir eso, usted está solo, nosotros no tenemos nada que ver. Y bueno, aquí Oscar Wilde dice eso, ¿no? Aquel que quiera nadar en las profundidades, ¿no? Lo hace a riesgo de sí mismo, ¿eh? Claro, a cargo. No nades, no trate de buscar cosas profundas, sentidos profundos o conceptos profundos del No, humano, este, si no querés sufrir con las consecuencias de eso y de que la sociedad con su enorme dedo, ¿no? Te señale a vos, ¿no? Como lo han señalado a él, y como en toda la obra, ¿no es cierto?, muestra esta actitud así sarcástica y señaladora de la hipocresía en todo, ¿no? En la figura básicamente de Henry, ¿no? El personaje que hostiga y que lo empuja al hedonismo a Oscar Wilde. No, no a Oscar Wilde, a perdón. Dorian, a Dorian. A Doc. Y aparte reconocer que es un libro, lo recomendamos esta novela, pues es un libro clásico. ¿Y por qué es clásico? Porque hasta hoy podemos trabajar ese tema y podemos pensarlo desde la actualidad, ¿no? Esta eterna juventud, esta búsqueda incesante de la imagen en las redes sociales, a través de los filtros, a través de las cirugías estéticas y todo lo que existe, ¿no? Sí, y el sufrimiento, ¿no es cierto? Las mujeres y los homosexuales actuales, ¿no? Claro. De no aceptar para nada, ¿no es cierto?, que la juventud ¿no? Se va, ¿no? Como dice el tango, ¿no? La juventud se va. Y la fama es puro cuento, dice el tango, ¿no? Decía que de pronto aquellos valores que uno tenía, pero por naturaleza cuando se es muy joven, estamos hablando de jóvenes 1890, ¿eh? Donde 38 años en un momento lo dicen, es muy viejo. Claro, 28 años. 28 años. Está viejo. 28 años ya se acabó todo, está todo perdido, basta de cabaret, ¿no? Claro, Y el otro, bueno, el otro medio donde colocan a las mujeres, muy interesante esto,
seguramente vos lo ibas a mencionar, es que a las mujeres se las colocan dentro de un cabaret, ¿no? Sí. La primera novia de Dorian sale de un cabaret, o una chica, ¿no?, del teatro. En Sybil ese Vane, entonces, claro, la chica de... cabaret y teatro eran más o menos parecidos, ¿no? O sea, una mujer no estaba ahí, la mujer estaba en su casa, vamos a decir, Exacto. al viejo estilo, ¿no? Y entonces también eso es misógino, ¿no? La mujer es la... Y bueno, también se parece un poquito al tango, ¿no? Ahora, las mujeres eran las del cabaret, porque la gente del tango, ¿no es cierto?, actuaba muchas noches en los cabarets, y la mujer que tenían a mano, entre comillas, cotidianamente eran las mujeres de cabaret. Y muchos tangos sí, sí, son de prostíbulos prácticamente, ¿no?, si uno lo escucha con atención. Claro. Y bueno, acá también le da ese matiz, Oscar Wilde, que la mujer en este ambiente de Dorian Gray son gente prostibularia, ¿no? ¿No? Exactamente. Y también, Mujer que se compran. Hay varias escenas donde dice, bueno, ¿no?, hay efectivo, como decía Olmedo, hay efectivo. efectivamente. Y ya está, ¿no? Cosa brutal y salvajemente misógina, que no es así para nada, ¿no? Claro, y también el tema de ser mujer y la clase social, ¿no? Eh, la tía de Lord Henry tenía mucho dinero, entonces, bueno, era una lady, ¿no? Una señora. Ahora, como Sybil Vane, la pareja de Dorian, la primer pareja, es una chica humilde, bueno, la ubicamos en este ambiente prostibulario de teatros y demás. Eso también, ¿no? Que de hecho, en la parte final de la obra, Lord Henry o Harry va a decirle a Dorian, no, pero cuando Dorian sugiere que quizás fue él el que cometió el asesinato contra Basil. Entonces, Henry le dice, pero a ver, los crímenes se le atribuyen a la clase baja. O sea, tu estrato Claro, social y tu imagen no corresponde con un crimen. sí, 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 sí. Es así. Y ese criterio, ¿no es cierto?, estatus social más dinero, mucho dinero, ha sido bastante real, ¿no? E imperante hasta hace poco, ¿no?, para no decir hasta hoy, ¿no? Si uno si tiene mucho dinero, ¿no es cierto?, y muchas influencias, y a veces los crímenes lo cometen otros, ¿no? Como decía sarcástico, ¿no? Exacto. Y bueno, decía el manual de la ironía, porque la ironía es decir una cosa, decir una cosa, pero significando otra, ¿no? Y después el sarcasmo, sarco es carne. El Sí. sarcasmo es un mordisco, ¿no? Eh, Hay varios sarcasmos acá, pero vamos a traer uno de otro inglés, este, Winston Churchill, ¿no? Mm. Que también es bastante resistido, ¿no? Como toda persona que ha tenido poder, que llega a ciertos lugares de poder, la gente empieza a difamarlo, como es así, ¿no? Te destacás y empieza, ahora lo vemos en las redes, ¿no? Vos te destacás un poquito nomás y Chau. los mediocres a ladrarle a la luna y a difamarte con cualquier cosa, pero tiran con cualquier cosa. Terrible. Y entonces Churchill no era querido en el ambiente social, digamos, ¿no? Y, y entonces una mujer le dice, ¿no? Una de estas damas inglesas le dice, yo si fuera su esposa le daría veneno. Y Churchill le dice, y yo si fuera su esposo, madame, tomaría el veneno. Ese es un sarcasmo Bueno, maravilloso, es María. un moderno. Y también, ¿no es cierto?, el tema del perro que muerde, ¿no? También se dan los cínicos, porque los cínicos, desde el punto de vista filosófico, eran cínicos de Kant, venían, ¿no? De la palabra Kant, de perro, ¿sí? Sí, Era gente que te mordía. Vos ibas a hablar de cualquier cosa, venía este desgraciado a morderte con palabras, en el sentido de darle, criticar y poner a luz algo que todo el mundo trataba de ocultar, ¿no? Un perro, ¿no? Un cínico. ¿Mm? Después la palabra se degenera y es un falso, un tipo descarado, dicen, ¿no? Tipo, ¿no? Pero en esencia los cínicos, famosos cínicos filosóficos,
eran así, ¿no? Tipo que te iban a mostrar con mordisco, ¿no es cierto?, cómo ellos veían la realidad, ¿no? Bueno, y también en la realidad, ya que estamos ahí, es eso, ¿no? Eso hermoso que presenta Oscar Wilde en esta obra, El retrato, donde uno cree, ¿no?, interiormente que es bello, hermoso y joven, pero la realidad está mostrada en el cuadro muestra la realidad, ¿no? Este, vas a envejecer y si sos un mal tipo, vas a parecer también un mal tipo, la apariencia, ¿no? La gran importancia de la apariencia. Vas a parecer también un gran tipo. Y él lo resume en otro lado cuando dice, después de los 30 años, dice Oscar Wilde, cada uno es responsable de su rostro. Y es verdad, esa realidad que no se quiere ver, ¿eh? ¿No? A veces se lucha, bueno, de ahí está, por eso, digamos, los cirujanos plásticos ahora son gente con mucha posibilidad de dinero, por esa cosa de la sociedad de no querer aceptarse como la realidad lo marca, con los años, ¿no? Con ese dibujo que hace la realidad en el rostro de la gente, ¿no? ¿No? claro, Después de los 30 años, uno es responsable de su rostro. Y eso es lo que muestra el 4. Vos haces las macanas que quieras, pero en el cuadro se van a ver, ¿no? Vas a estar viejo, vas a estar con cara de malo y de asesino, ¿no? claro, sí, sí. Sí, además de que ese cuadro refleja todos esos pecados, digamos, ¿no? Refleja su propia alma. Es una gran alegoría de, de lo que sí decía en el diálogo con Lord Henry, Dorian, él creía. Él le decía a Henry, yo creo en el alma, ¿por qué Henry no? ¿No es cierto? Con toda su mala influencia. Que también deteriora el alma, la no aceptación del paso del tiempo. Así. Exactamente. La no aceptación de la realidad, es Exacto, decir, la no aceptación de las circunstancias de uno. claro. Los grandes valores en cuanto a crecimiento del ser humano son aceptarse a sí mismo, tolerarse a sí mismo y perdonarse cuando los pecadillos a sí mismo, ¿no? Perdonarse a uno mismo y después entender cuáles son sus circunstancias, cómo está ubicado en la sociedad, en este cuento que es la cultura, ¿no? Cómo está ubicado, es decir, y aceptarlo, ¿no? A su manera, ¿no? Así que, Bueno, bueno, y después entramos en la otra fase que vos lo dijiste un par de veces hoy, en los actos psicopáticos, ¿sí? El hecho de o aceptar la realidad que yo te impongo o morís, ¿no? claro. ¿Qué venís acá a decirme que soy un viejo? O a ver, ¿cómo cometés el terrible daño para mí de ver mi alma, o sea, ver el retrato? Veías el retrato y morías, ¿no? Así fue que mató al propio artista, ¿no? Que hizo el retrato que estaba. Hoy decimos, según la novela, tremendamente enamorado, ¿no? De Oscar Wilde, ¿no? De Dorian. Acá me ha atendido algunos homosexuales que ellos decían, en realidad, doctor, decían, todos somos homosexuales. Lo que pasa es que nosotros lo expresamos, ¿no? Y la mayoría de los varones no quieren expresar esa amplitud de conciencia que es ser homosexual. Yo trataba de decirle, mirá, no es así, pero bueno, si eso te gusta, sigue pensándolo, ¿no? Ahí también se refleja eso, ¿no? Porque están todos, el mismo Henry es un tipo que ostensiblemente demasiado interesado, ¿no es cierto?, en Dorian, ¿no? Extremadamente interesado, ¿sí? Sí, Y hasta le entrega a su hija en algún momento, ¿no? Pero bueno, de todos modos, esta obra, ¿no es cierto?, en los actos psicopáticos, es decir, matar, ¿no? Un neurótico, un narcisista es difícil que mate, ¿no? Hay una intercepción entre narcisismo y psicopatía dentro de la literatura psiquiátrica que lo da Otto Kemper, ¿no? Un alemán nacido en Chile, ¿no?
que escribe sobre el narcisismo maligno, que la parte de eso de maligno está emparentado con lo que nosotros llamamos psicopatía, ¿no? En nuestra escuela llamamos psicopatía. Y que tienen estas características de la prevalencia del yo, del ego, pero después estos rasgos de psicopatía. O sea, este era, el personaje, ¿no es cierto? Era manipulador, mentiroso, ocultador, ¿no? Y ferozmente agresivo cuando daba circunstancias, y después tratando siempre de zafar de las cosas, del reproche social, porque hacía desaparecer los cadáveres, chantajeaba a la gente para que le ayude a desaparecer los cadáveres, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que eso es conductas propias de un psicópata, ¿no? Psicópata, exactamente. Pero bueno, insisto, vamos todavía. Es una obra de ficción y el señor Oscar Wilde en 1890 no tenía las precisiones sobre psicopatía que tenemos ahora. Bueno, eso le da también un plus para que, bueno, puedan abordar la obra ya con algo previo y disfrutarla, ¿no, Doc? ¿Sí? ¿Y qué Bueno, pasa si él quiere expresar su opinión sobre esta obra? ¿Dónde pueden hacerlo? lo pueden hacer en la caja de comentarios de mi canal, Perfecto, muy bien. acá. Bien, ¿Cómo se llama tú? Yo quiero entrar a tu canal y ¿qué busco? y bueno, tiene que buscar Paula Giselle Vasocluz, todo mi nombre completo, así figura, en YouTube. Y si no, en TikTok, Narcisistas Malignos. ¿Narcisista? Malignos. ¿Esto lo escribió Otto Kemper? Sí, le pedimos permiso a Otto. Por Bueno, supuesto, así. gracias, Paula, por este espacio. No, por favor. Bueno, gracias, doctor, y será hasta la La próxima. próxima vez encargaremos otro tema. Otro tema. Chao.